Dualidad y análisis de sensibilidad. La dualidad y el análisis de sensibilidad son aplicaciones que se le hacen al método simples con el objetivo de garantizar la optimización de un problema y a su vez para un mejor manejo del mismo método. Dualidad resulta de buscar relaciones que permiten obtener información adicional de un problema de optimización general. Esto, traducido a la programación lineal, nos conduce a relaciones primal-dual. Esta relación consiste en que todo problema de optimización primal tiene un problema asociado dual, con numerosas propiedades que lo relacionan y nos permiten hacer un mejor análisis de los problemas. Tanto los problemas primal como el dual son llamados problemas duales, ya que ambos están formados por el mismo conjunto de datos. Importancia de la teoría de dualidad. La teoría de la dualidad es importante tanto desde el punto de vista teórico como desde el punto de vista práctico. Para cada modelo lineal se puede escribir el modelo dual asociado. La importancia de la dualidad y el primal es que estos me van a establecer la solución óptima en un área factible. A su vez, de igual forma, también es importante aplicar frecuentemente la dualidad, ya que si tenemos en el primal más ecuaciones que variables, es frecuentemente más fácil obtener la solución del dual, ya que se requerirán menor número de iteraciones. La relación entre el primal y dual. La relación entre el problema dual y su asociado, es decir, el problema original llamado primal, presentan varias utilidades. Primero, aporta elementos que aumentan sustancialmente la comprensión de la programación lineal, ya que nos permite, por decirlo de una forma, jugar con el problema, con mi objetivo, si es maximizar, cómo sería minimizar. El análisis de dualidad es una herramienta útil en la solución del problema de programación lineal, por ejemplo, más restricciones que variables. Tercero, el problema dual tiene interpretaciones e información importantes que muestran que los análisis marginales están siempre involucrados implícitamente al buscar la solución óptima a un problema de programación lineal. Estos factores anteriormente mencionados me suman criterio a la importancia de la dualidad. Entonces, pasos para convertir de un problema primal a dual. Primero, si el primal es un problema de maximización, el dual será un problema de minimización. 2. Los coeficientes de la función objetivo del primal se convierten en las restricciones constantes de las ecuaciones del dual. 3. Las restricciones de las ecuaciones del primal se convierten en los coeficientes de la función objetivo del dual. 4. Los coeficientes de las variables del dual en las ecuaciones restrictivas son obtenidas sacando la transpuesta de la matriz de coeficientes del primo. Esto quiere decir que los arreglos de los coeficientes en las columnas del primal se convierten en los coeficientes de las filas en el dual y viceversa. Los signos de la desigualdad son invertidos. Las variables que tienen la variable de decisión xn del primal son reemplazadas por wm variables en el dual. Teoremas de dualidad. La dualidad presenta tres teoremas. Teorema de dualidad débil. En general, el valor de cualquier solución factible del problema de minimización provee una cota superior del valor óptimo del problema de maximización. 2. Teorema de dualidad fuerte. Este teorema consiste en que en el óptimo el valor de la función objetivo del problema primal será igual al valor de la función objetivo del problema dual, evaluada en la solución a dual óptimo. Teorema de holguras complementarias. Una variable en el primal está asociada a una restricción en el dual y viceversa. A continuación le presentaremos una demostración de lo anteriormente dicho. Tenemos un problema primal, donde su función objetivo está radicada en maximizar. Esta función está acompañada de un coeficiente c, sujeto a x menor o igual b. b es la disponibilidad de recursos del problema con el que yo esté tratando. Entonces nuestro problema dual, en primera instancia, si tenemos un problema de maximización en el primal, mi problema dual va a ser de minimización. Entonces, como podemos ver, nuestra disponibilidad en el primal, que era b, pasa en el dual a la función objetivo acompañado de la nueva variable w. Y nuestra variable c
el coeficiente C que acompañaba en la función objetivo primal pasa a ser entonces C en la columna derecha de las restricciones, que es de disponibilidad de recursos. A continuación aquí tenemos un ejercicio el cual podemos verificar lo anteriormente dicho. Tenemos nuestro problema primal donde nuestra función objetivo está radicada en una minimización. Vemos que nuestro problema dual pasa entonces a maximizar. Los valores de la función objetivo pasan a convertirse en la parte derecha de las restricciones del dual, es decir, la disponibilidad de recursos. Y hay un cambio de columnas en el primal, pasan a ser las filas del dual. Ok, a continuación vamos a presentar lo que corresponde a la parte de análisis de sensibilidad. En la programación lineal nos interesa ver cómo se ve afectada la solución de un problema de optimización si cambia alguno de los parámetros del problema. Esto se hace a partir de un análisis de sensibilidad, el cual consiste en determinar cuál es el rango de variación de los parámetros del problema, de modo que la base óptima encontrada siga siendo óptima. Es decir, buscar ese intervalo en que estos parámetros son permisibles en su variación sin que me afecte la solución óptima del problema. Para entender mejor qué son los parámetros sensibles, el objetivo fundamental del análisis de sensibilidad es identificar los parámetros sensibles. Por ejemplo, los parámetros cuyos valores no pueden cambiar sin que cambie la solución óptima. Para ciertos parámetros que no están clasificados como sensibles, también puede resultar de gran utilidad determinar el intervalo de valores del parámetro para el que la solución óptima no cambia. La importancia del análisis de sensibilidad. El análisis de sensibilidad es importante porque me permite investigar el efecto que tendría la solución óptima proporcionada por el método simples, en el hecho de que los parámetros tomarán otros valores posibles. En el análisis de sensibilidad se pueden hacer una serie de cambios. Estos cambios son el intervalo de optimalidad. Este se refiere al intervalo de variabilidad de un coeficiente de la función objetivo. Está el intervalo de factibilidad. Es el intervalo de variabilidad de un lado derecho de una restricción. Y está el precio sombra. Cambio en el valor de la función objetivo por aumento unitario en el valor del lado derecho de una restricción. Entonces, para el procedimiento para realizar el análisis de sensibilidad, tenemos que hacer en primera instancia una revisión del modelo. Aquí se hacen los cambios deseados en el modelo que se va a investigar. Como mencionaba anteriormente, cambios en los coeficientes de la función objetivo o en el lado de la restricción. 2. Revisión de la tabla simple. Se emplea la idea fundamental para determinar los cambios que resultan en la tabla simple. 3. Conversión a la forma apropiada. Se convierte esta tabla en la forma apropiada para identificar y evaluar la solución básica actual aplicando eliminación de Gauss. 4. Prueba de factibilidad. Aquí se prueba la factibilidad de esta solución verificando que todas las variables básicas sigan teniendo valores no negativos en la columna del lado derecho. 5. Prueba de optimalidad. Se verifica si esta solución es óptima, es decir, si es factible, comprobando que todos los coeficientes de las variables no básicas en el renglón 0 sigan siendo no negativos. Reoptimización. Si esta solución no pasa cualquiera de las pruebas, se puede obtener, si se desea, la nueva solución óptima partiendo de la tabla actual como tabla simples inicial. A continuación presentaremos una definición para aclarar qué son las variables básicas y no básicas. Las variables básicas son aquellas donde CJ menos ZJ es mayor o igual a 0. Las variables no básicas son aquellas donde CJ menos ZJ son menores o iguales a 0. A continuación veremos un ejemplo de sensibilidad. Para entender sensibilidad consideraremos el siguiente ejemplo en su versión estándar. Tenemos un problema de maximización con su función objetivo y 3 restricciones. Aplicando el método simple obtenemos la tabla final y desde ahí comienza nuestro análisis de sensibilidad. En este ejemplo aplicaremos un cambio del coeficiente de la función objetivo de una variable no básica
en la base del problema, la única variable de decisión no basal es x2. Debido a que solo se está cambiando el coeficiente de una variable en la función objetivo, la región factible del problema se ve inalterada, es decir, no se ve modificada la factibilidad del óptimo actual. Solo puede ocurrir que la solución actual deje de ser la óptima si C2 crece lo suficiente. Para determinar dicho valor, incorporemos explícitamente una variación, como se ve en la tabla, al coeficiente C2 y veremos su efecto sobre la tabla final. Debido a que la modificación es en una variable no basal, solo se verá alterado el precio sombra de la variable no basal modificada, es decir, C2 menos Z2. Para que la base no se altere, el precio sombra de X2 debe seguir siendo no negativo, como es en el caso de maximización. Esto quiere decir que cualquier variación inferior a 5 no cambiará la base. Este será mi parámetro sensible. Un incremento exactamente igual a 5 implica que X2 puede pasar a ser una variable basal, óptimo alternativo. Valores mayores a 5 se representan un cambio en el resultado óptimo y que requerirá efectuar iteraciones adicionales para obtener la nueva interacción óptima. Aquí presentamos nuestra referencia bibliográfica. Este trabajo está realizado por Arregocés Luis Fernando, González, Wilmer Gabriel, Mendoza Vini, Mendoza Walter, Olivella José Jarvis y Ramos José Carlos. Muchas gracias.